Listo, todo tuyo, Joaquín. Bien. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí. Sí. Perdón. Ahí está. Bueno, bienvenidos al seminario de avance de mi proyecto de graduación, Automation Framework para Frontend y Backend Testing. Yo soy Joaquín Tadeo. Y bueno, antes que nada, gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de estar en esta reunión. Así que bueno, comenzamos. Para empezar, la motivación al momento de realizar este proyecto, bueno, surge un interrogante principal que es el por qué realizar un Automation Framework orientado a BDD y a partir de intentar encontrar una respuesta a este interrogante es que me surgen otros tres que respondiéndolos es que respondiéndolos individualmente, es que voy a poder contestar cuál es la motivación principal de este proyecto de graduación. Estos interrogantes son: ¿por qué automatizar procesos en el testing de software? ¿Qué es BDD o Behavior Driven Development? ¿Y qué es el testing de software y por qué es importante? Vamos a ellos entonces. El primero, ¿qué es el testing de software? El testing de software es una actividad que permite comparar que los resultados reales coincidan con los resultados esperados basados en los requerimientos al momento de desarrollar un proyecto de software. Permite garantizar que el sistema desarrollado esté libre de defectos y puede proporcionar información sobre la calidad del software en cuanto a su confiabilidad. También puede brindar una visión objetiva sobre los riesgos de implementación, tanto para la empresa como para el cliente. Esto es, que la empresa pueda ser consciente de cuáles son los riesgos que implicaría para el cliente que se lancen los últimos cambios en el software o el software desde el comienzo. Y para ello implica la ejecución del software para poder evaluar una o más propiedades de interés. Y también es comúnmente referido como pruebas de caja blanca, que son aquellas que implican tener en cuenta la estructura interna del software al momento de su desarrollo, o también pruebas de caja negra que no tienen en cuenta cómo está hecho internamente, sino simplemente lo que el usuario final puede ver, como la interfaz gráfica o una serie de APIs con las que el usuario pueda trabajar para hacer peticiones HTTP, por ejemplo. Por otro lado, ¿qué es BDD? Que en inglés las siglas quieren decir Behavior Driven Development, o en español, desarrollo guiado por comportamiento. Es básicamente una idea de cómo debe administrarse el proceso del desarrollo de software. Un proceso de desarrollo ágil que fomenta la colaboración, por un lado, de desarrolladores, de controladores de calidad y de líderes o de managers de equipo. Esta idea de cómo debe administrarse es tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del negocio en sí. Y para fomentar esta colaboración se utilizan conversaciones y ejemplos para formalizar la comprensión de qué es lo que se está tratando de implementar en el software. Se realizan debates o charlas en las que el líder del equipo expone cuáles son los cambios o las nuevas implementaciones que se quieran realizar, y el equipo realiza una serie de debates para que todos puedan entender qué es lo que se quiere hacer y así evaluar esfuerzos, estimar tiempos, etcétera. Para ello se utiliza un lenguaje natural para expresar el comportamiento y los resultados esperados, perdón. Y las pruebas, luego de que el software fue desarrollado, se redactan utilizando un marco ágil estándar de una historia de usuario. Esto es, que dado un cierto contexto, al momento de ocurrir un evento, el software debería comportarse de una cierta manera esperada. Y entonces, ¿por qué automatizar el testing de software? El software entregado por lo general, entregado al cliente por lo general siempre tiene defectos, y por más de que
se realiza esfuerzo por identificar estos defectos, perdón, se arrastran y suelen reaparecer. La automatización, aunque estos defectos suelen reaparecer, por más de que se teste exhaustivamente. Y la automatización puede aumentar la efectividad y la cobertura de estos tests, ya que las pruebas manuales pueden tornarse repetitivas y a lo mejor las pruebas automatizadas puedan reproducir acciones pregrabadas por el usuario. Esto es que al momento de testear una feature en particular, el usuario pueda grabar los pasos que está realizando y que las pruebas automatizadas lo reproduzcan y lo ejecuten de manera repetitiva, así ahorrándole tiempo a la persona que tendría que estar haciéndolo manualmente por el contrario. Comparando los valores e informando el resultado, ahorrando también así tiempo en el que el usuario cada vez que ejecuta una prueba tendría que estar informando de este resultado. Si la prueba está automatizada, puede simplemente leer el resultado, saber dónde se rompió el software, qué es lo que hay que hacer para solucionarlo. Y también pueden ser repetidas fácilmente si se utilizan máquinas virtuales o un job de Jenkins, por ejemplo. Y las pruebas automatizadas pueden realizar tareas que son imposibles para las pruebas manuales, como por ejemplo, a lo mejor no imposibles, pero que de no ser así tendrían que implementar muchos recursos, como por ejemplo el testear el tiempo de respuesta de una aplicación, tener que estar con un cronómetro, realizar test de carga para verificar la performance de cierta API, simular la cantidad de peticiones HTTP que se les pueden mandar para hacer una prueba de estrés para la aplicación. De hacerlo de manera manual implicaría que varios usuarios tuviesen que ponerse de acuerdo para estar enviando peticiones al mismo tiempo, y para las pruebas automatizadas simularlo es mucho más sencillo. Y por ello son un componente esencial de los proyectos de desarrollo de software exitosos, porque permiten identificar antes cuáles son los defectos y así poder solucionarlos. Dado el caso, por ejemplo, de tener una suite estable de test automatizados, un desarrollador, antes de empezar a desarrollar, valga la redundancia, features nuevos para la aplicación, puede ejecutar estos tests y asegurarse de que la aplicación no se encontraba rota antes de que él empiece a hacer el desarrollo, y así posteriormente volverlos a ejecutar y verificar si en efecto fue su desarrollo el que produjo fallas en la aplicación. Entonces, ¿por qué realizar un Automation Framework para el testing de software orientado a BDD? Como ya dije antes, se puede ahorrar mucho tiempo, por ende una empresa puede ahorrar mucho dinero invirtiendo recursos en otro tipo de desarrollo. Se puede aumentar la cobertura de los tests que se están ejecutando, se puede mejorar la precisión de estos tests, ya que al ejecutarlos muchas más veces de lo que lo puede hacer la mano humana, se puede mejorar la precisión. Bueno, como ya dije también, las pruebas automatizadas hacen lo que las pruebas manuales no podrían hacer, o lo facilitan en muchos de los casos. Algo que no es muy tenido en cuenta, pero es muy real, es que pueden mejorar mucho la moral de un equipo, porque un equipo que está constantemente ejecutando pruebas todo el tiempo, después de cierto tiempo puede sentirse desmoralizado de tener que estar haciendo siempre la misma actividad, y puede enfocarse en realizar nuevas tareas, enfocándose en el crecimiento. Y estas pruebas escritas en lenguaje natural pueden facilitar la adaptación y la división de tareas, dado el caso, por ejemplo, de que se dé el nuevo ingreso de miembros a un equipo. Estas pruebas escritas en este contexto, given, when y then, le pueden facilitar entender qué es lo que se está tratando de testear, aunque no entienda del todo cómo funciona la aplicación,
Y esto hace que los miembros nuevos no necesiten de estar todo el tiempo sometiéndose a sesiones de transferencia de conocimientos y posibilitan que los otros miembros del equipo puedan seguir con sus tareas y que los tiempos no se vean demorados en el momento del desarrollo del software. Los objetivos al momento de el desarrollo del proyecto de graduación. Bueno, el desarrollo del framework propiamente dicho, la codificación de todos los métodos utilizados por los usuarios para redactar los tests, ya que el framework, como yo lo pensé, era orientado a funciones y a métodos. La comunicación de los diferentes módulos del framework para poder garantizar el funcionamiento, la generación de reportes luego de las ejecuciones de los tests y la creación de suites para poder verificar que el framework funcione apropiadamente. En cuanto al plan de trabajo, la primera parte constaba de la investigación de todos los casos de uso de las funciones más usuales utilizadas por el usuario al momento de realizar test de frontend y de backend, la elección de un lenguaje y de librerías para poder desarrollar el framework y la estimación del tiempo. En la segunda parte, el diseño general del framework y lo que se está haciendo ahora, el seminario de avance. Y en la tercera parte, modelización, codificación e implementación del framework y la realización de las pruebas para verificar el funcionamiento del framework. Bueno, lo que está realizado hasta el momento, perdón, en cuanto a la elección del lenguaje y las librerías, yo elegí Java como el lenguaje de codificación del framework y de las funciones, ya que el framework portable para testing web que estoy utilizando es Selenium, y si bien Selenium se puede utilizar con diferentes lenguajes como C# o Python, en un principio fue pensado para ser utilizado en Java, entonces su funcionamiento es un poco más fluido, por eso elegí Java. TestNG como el testing framework para el lenguaje Java para la ejecución de los tests. Cucumber plugin para la creación de los tests en sintaxis Gherkin. Y Extend Reports como la librería para escuchar las ejecuciones de los tests y la redacción y la creación de los reportes HTML. En cuanto al diseño general del framework, es un proyecto Maven que contiene 4 submódulos con propósitos diferentes. El primer submódulo es el submódulo de framework, que contiene las funciones codificadas para que el usuario pueda acceder a ellas, importándolas en sus tests y utilizándolas para redactarlos. El submódulo PageObjects, que es utilizado por el usuario para guardar todas las variables, URLs o elementos con los que vaya a interactuar en las diferentes partes de la aplicación que esté testeando, las cuales pueden ser subdivididas en paquetes para que puedan ser identificados como unívocas para la parte de la aplicación que esté testeando. Por ejemplo, que en el caso de que sea como un e-commerce, puede subdividirlo en variables, elementos, métodos que correspondan con la página de login por un lado, la página de carrito por otro lado, la página de la búsqueda de productos, la página del checkout, etcétera. Esto es obviamente a elección, puede o no puede hacerlo de esta manera. Sería simplemente como para que fuese un poco más fácil de entender qué es lo que se está tratando de testear, que al fin y al cabo es el objetivo final del framework, que para el usuario final sea lo más sencillo posible de saber qué es lo que se está haciendo. El submódulo reportes contiene todo el código necesario para escuchar las ejecuciones de los tests, redactar y guardar los reportes y hacerlos disponibles para que el usuario luego los pueda interpretar y pueda determinar qué es lo que está fallando, qué fue lo que se testeó, el porcentaje de tests que pasaron, la cantidad de tests que se rompieron. Y por último, el submódulo test, que contiene los tests propiamente dichos y todos los archivos necesarios para su ejecución, así como también los archivos de features en sintaxis Gherkin, que son el primer paso al momento de crear los tests.
y una captura de pantalla de cómo está estructurado el framework con los submódulos que acabamos de nombrar. Luego, para la modelización, codificación e implementación del framework, el objetivo final fue que se pudiese dar la comunicación entre las diferentes librerías y frameworks previamente nombradas, que eran Java, Selenium, Cucumber Plugin, TestNG y Extend Reports, para que el usuario sea capaz de, primero haciendo uso de Cucumber Plugin, redactar los tests en sintaxis Gherkin, luego exportar estos test steps creados utilizando el lenguaje Java para codificar cada uno de estos pasos, ejecutarlos utilizando TestNG y durante la ejecución implementar listeners de Extend Reports que escuchen estas ejecuciones y que generen los reportes eh, para que el usuario pueda saber si el test pasó o si falló o por qué falló. Bueno, para la redacción de los tests, lo primero fue la investigación de los casos de uso, divididos en dos. Primero la parte de UI o frontend, que incluía todo lo que sería el manejo del browser, las alertas, cookies y toda la lógica del manejo de ventanas, todo lo que incluye el manejo del browser, el seteo del tamaño de ventana a elección del usuario, el manejo de las alertas que puedan aparecer y cookies de ser necesarias para la interacción con ciertas funcionalidades. En el caso de ser necesario una cookie para un login, se la puede acceder utilizando estas funciones. Luego, todos los elementos web y frames o elementos web que puedan encontrarse dentro de frames, en el caso de que la aplicación esté diseñada con frames, para que el usuario pueda interactuar con ellos al momento de realizar los tests, como ser botones, barras de búsqueda, imágenes, etcétera. Y toda la parte de lo que serían las esperas, esperas implícitas y explícitas que el usuario puede configurar para realizar distintos tipos de test, como esperar que aparezcan ciertos elementos o testear el tiempo de respuesta de la aplicación en determinados momentos del proceso, del workflow de la aplicación. Y luego para la parte de backend, soporte para el manejo de archivos JSON y XML, tanto como para edición y creación de nuevos archivos, la captura de las peticiones HTTP para crear nuevos archivos, compararlos con benchmarks ya existentes, y también el soporte para las peticiones HTTP eh, más conocidas: post, put, delete, get, patch. Y bueno, lo que resta por hacer para que el framework esté terminado, en cuanto a lo mencionado anteriormente de la modelización, codificación e implementación del framework, para la parte de UI, poder manejar elementos que se encuentren dentro de tablas y listas, poder manipular elementos previamente seleccionados para poder interactuar con ellos, y también algo muy importante, la implementación de funciones JavaScript para poder manejar, para que el usuario pueda ser capaz de manejar a placer elementos que no tengan o que no hayan sido asignados locators unívocos al momento de realizar el desarrollo de la aplicación. En el caso de que no se tenga un locator unívoco para que el elemento pueda ser identificado, a través de funciones JavaScript se le puede asignar el atributo a elección, un ID, un nombre, una clase, etcétera. Y en cuanto a la parte de backend, implementar excepciones propias HTTP, ya que, bueno, de momento los tests de backend no están arrojando el resultado real de si falló o no, porque no, no están implementadas excepciones HTTP adecuadas para distintos códigos de error. Luego de realizar varios tests, identifiqué que, bueno, que ese era el problema, entonces eso es algo que quedó pendiente. Y también optimizar el manejo de archivos XML, sobre todo para la edición
En caso de que haya que acceder a algún archivo para enviar una petición y haya que editarlo, guardarlo, convertirlo a string para poder compararlo con un benchmark y de esa manera determinar si el valor eh, esperado es el valor que se está recibiendo. Y bueno, una pequeña demo del funcionamiento del framework, una demo que pensé bastante sencilla, eh, que implicaría el acceso a Google y que verificar que el texto Gmail que está acá arriba esté presente. Eh, bueno, para la parte de la demo, no, la mayor parte de los archivos ya están creados para que no consuma tanto tiempo de la presentación. Lo que voy a hacer es ir yendo paso a paso, pero bueno, los archivos, como decía, ya están creados. El primer paso, como mencionaba, era la creación del archivo de features de Gherkin, que en este caso lo tengo aquí creado como demo. Eh, bueno, este sería el archivo de features a testear por el usuario. Esta anotación, este tag, es el tag que TestNG va a buscar para poder realizar la ejecución del test. En este caso yo lo nombré como demo. Y la feature que el usuario estaría testeando es, la estoy llamando texto Gmail. Y estoy estableciendo un escenario en el que el texto Gmail debería estar disponible en Google. Entonces, dado que el usuario abre un browser, cuando el usuario navegue a Google, entonces el usuario debería poder ver el texto de Gmail. Estos test steps pueden ser escritos en español o en cualquier lenguaje que se desee, tanto así como las anotaciones de Gherkin. Yo lo hice en inglés porque, bueno, es lo más común. Y en este caso, como podrán ver, los dos primeros pasos no están iluminados, como si el tercero. Esto es porque los dos primeros pasos ya se encuentran codificados en el archivo y el tercero no, por eso me lo está iluminando. Si yo aprieto control y hago clic, me lleva directamente a ese test step en particular, que ya está codificado, en el que se puede ver que, bueno, el usuario tiene que importar, perdón, todas las funciones que vaya a utilizar, las funciones del framework como el, el listener de los reportes, browser management, window, elementos, y también el archivo de variables que vaya a estar utilizando para realizar el test. En este caso, en el primer paso, se crea el test, se utiliza la función para abrir un browser, se indica a través de un parámetro cuál es el browser que se quiere utilizar. Y bueno, yo le agregué otras dos funciones como son maximizar la ventana del browser y setear una espera implícita de 600 milisegundos para que la ejecución de las funciones no sea tan veloz ni con tanta fluidez para que se pueda observar con detenimiento los pasos que realiza el framework. En el segundo paso, en el que el usuario navega a Google, se crea el test step y a través de la función goto se dirige a la URL de Google, que si trato de acceder a ella, me lleva al módulo de PageObjects, al submódulo PageObjects, donde creé un paquete llamado Google Landing Page, que sería la página principal de Google en este caso, y una clase llamada demo, en el que agregué dos variables, la URL de Google y el texto que el usuario va a estar esperando, en este caso, que todavía no la estoy utilizando, que lo vamos a hacer ahora. Entonces, situándome sobre la línea del paso que no está todavía definida, la puedo definir, puedo crear el step definition y tengo la opción de crearlo en un nuevo archivo o en el archivo que ya existe. Si el archivo no existiese, elegiría crearlo en el nuevo archivo, pero como el archivo ya existe, simplemente lo elijo y aquí ya está creado este test step. Lo que tengo que hacer ahora es, de la misma manera que antes, crearlo al test step para el listener de los reportes.
para que lo pueda identificar. Y luego agregar las funciones del test que debería, una vez que el usuario ya esté en Google, debería poder ver el texto Gmail. Entonces, valiéndome de la función page should contain, envío el texto que debería contener, que en este caso es el que se encuentra dentro de la variable, y luego que el framework cierre el browser. Luego de codificar el test, el usuario para poder ejecutarlo necesita crear un runner de este test utilizando testng y determinando la carpeta donde se encuentra el test y el tag que va a ir a buscar para ejecutar todos los escenarios o features que se encuentren debajo de este tag. Como ven acá, yo especifico que quiero que sea el tag demo. Entonces, una vez que vea el tag demo y vea los escenarios que se encuentran debajo de ese tag, los va a intentar ejecutar. Si fuesen más de un escenario, ejecutaría ambos escenarios. En este caso es solamente uno, entonces va a ejecutar solamente uno. Y el archivo para la ejecución es este XML en el que debo indicarle la clase, en este caso el runner que, bueno, no acaba de ser creado, sino que acabo de mostrar, el runner que va a estar ejecutando. Si yo desease ejecutar, por ejemplo, una suite de diferentes tests, podría especificar debajo de esta clase otras clases más y que ejecute todas de una sola vez. En cuanto a la ejecución, hay varias formas de ejecutar. Una es utilizando el IDE, que es la primera que utilizaré. La otra es mediante un archivo ejecutable o desde consola. Entonces, seleccionando el archivo XML y dando RAM, la aplicación, el framework se va a buildear y va a ejecutar el test. Abre Google Chrome, maximiza la ventana, busca el texto dentro de la página web y me informa que el test pasó. Y así como también crea el archivo de reportes HTML al que puedo acceder mediante Chrome y puedo ver discriminados cada uno de los pasos que el test ejecutó al momento de ejecutar el escenario, así como también informes sobre la cantidad de features que fueron ejecutadas, el número de escenarios, los pasos y cada uno de los test steps dentro de los pasos del test. Cuando el usuario abrió el browser, se abrió Google Chrome, maximizó la ventana y seteó la espera implícita a 600 milisegundos. En el segundo paso, navegó a google.com y luego buscó el texto Gmail y como lo encontró y la ejecución fue exitosa, cerró el browser. En el caso de que esta ejecución no hubiese sido exitosa porque, por ejemplo, el usuario hubiese estado buscando un texto que no existiese dentro de la página, como por ejemplo, si el usuario hubiese estado buscando el texto facet dentro de la página de Google, si doy a ejecutar de nuevo, se repite todo el proceso, pero esta vez el test se va a romper. Y si voy al reporte, ahora puedo ver que el test se rompe en el último paso. En realidad, bueno, acá no debería haber buscado, el usuario no debió, este test step se debe haber llamado, el usuario debió ver el texto facet y el framework me informa que la página no contenía el texto facet y también me agrega el stack trace de la consola de Java para que el usuario pueda acceder a él si así lo desea y un screenshot sobre lo último que vio el framework al momento de que el test se rompiese.
para que si el usuario, en este caso el usuario estaba esperando que en este campo se encontrara el texto facet, pueda ver que en realidad lo que el framework vio fue Gmail y ese fue el motivo por el cual el test se rompió. Y también, bueno, quería mostrar también la ejecución desde el archivo ejecutable, que es algo muy importante porque permite que el framework pueda ser integrado con una herramienta como Jenkins para poder ejecutar estos archivos y realizar ejecuciones diarias, semanales o en el tiempo que el usuario lo desee configurar. Lo que quería hacer también era agregarle un poco más de complejidad al test para mostrar alguna otra funcionalidad. En este caso, vamos a volver a buscar que el texto Gmail esté presente y también eh, ingresar texto en la barra de búsqueda de Google y buscarlo para, bueno, en el caso de que el usuario esté realizando una búsqueda y pretenda encontrar algún resultado que lo pueda ver, entonces el usuario debería tratar de identificar cuál es el elemento con el que quiere interactuar, en este caso la barra de búsqueda, que tiene como nombre la letra Q y es un tipo de elemento input. Entonces, yendo al archivo de variables, puedo crear una nueva variable denominada search y indico que es un input y como el nombre era Q, le asigno esa letra como nombre. Luego, primero voy a verificar que la página contenga ese elemento. Ahora la función es diferente, ya no es contain porque eso era un texto. Ahora tengo que indicar el tipo de locator con el que el elemento va a ser identificado, que era el nombre, y el valor del nombre, que es el que guardamos en la variable, que era search input. Y luego que en ese elemento, una vez que verifique que el elemento se encuentre, ingrese texto y acepte la búsqueda, en vez de hacer clic en el botón, porque esto le va a dar un poco más de agilidad al proceso. Entonces, el elemento tenía nombre y lo hemos identificado como search. Y dentro de ese campo, el texto que quiero ingresar es, por ejemplo, seminario de avance y que realice esa búsqueda. Y una vez realizada, que cierre el browser. Pero a la ejecución la quiero hacer con el archivo ejecutable, que es este, en el que se indica cuál es el nombre del test que se va a ejecutar y hacia qué carpeta tiene que moverse para poder encontrar la carpeta de test. Una vez que encuentra la carpeta de test, simplemente el nombre del test que se va a ejecutar. Ahora se debería realizar el build del framework y la ejecución del test indicado. Buscó el texto seminario de avance y de la misma manera que el IDE me informa que, bueno, que se corrió un test y que no hubo fallas. También, bueno, se redactó nuevamente el reporte, pero bueno, ya bueno, no lo vamos a realizar porque ya lo vimos. Así que, bueno, en cuanto a demo, eso era todo. Y como conclusiones, bueno, quería primero recalcar que agradecer la oportunidad a la facultad, porque bueno, sé que
un proyecto como este no se suele hacer. Em, Así que nada, eso, agradecer la oportunidad de haber podido realizar algo como esto, que en cuanto a la calidad del software, que es un tema bastante amplio y muy interesante para tenerlo en cuenta. Creo que fue un proceso enriquecedor desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista técnico como del research que tuve que realizar para, bueno, ver todo este tema de las funciones y demás, así como también de la resolución de problemas, eh, porque bueno, es algo a lo que no estoy acostumbrado. Yo trabajo como QA Engineer en una empresa de software y bueno, estoy más acostumbrado a tener que reportar problemas que a tener que solucionarlos. Entonces, todo eso me permitió crecer mucho en todos estos aspectos que mencionaba, y sobre todo me dio muchas cualidades que creo que son muy demandadas en el mercado actual, lo cual me va a posibilitar seguir creciendo y tener nuevas oportunidades. Y también algo muy, muy importante que saqué como conclusión fue que todo este proceso me brindó una visión objetiva sobre cómo debería ser la implementación de un framework de automation en un equipo ágil de desarrollo de software, ya que, bueno, habiendo tenido la experiencia de enfrentarme y resolver ciertos problemas al momento del desarrollo, puedo estar más prevenido sobre los errores o problemas a los que el equipo puede enfrentarse en algún momento y le da mucho mayor sustento a la opinión que yo pueda tener al momento de tratar de justificar por qué o, o cómo hacer ciertas cosas al momento de automatizar tests. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, Hola. sí, ¿me escuchas ahí bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, este, bueno, no sé, digamos, yo me he adelantado, no sé si los otros jurados tendrán o no. Em, Antes que nada, te felicito, digamos, por el tipo de proyecto. No es una cosa, como lo has dicho vos ahí, digamos, no es una cosa común. No se encuentran estos proyectos a cada rato, no, ahí por lo menos en la carrera. Así que bueno, desde ese punto de vista, realmente es una cosa muy valorable lo que estás haciendo ahí, porque aparte de que no haya mucho como de cosas donde vos te puedas fijar de cómo están hechos, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, o sea, es muy meritorio que te metas en temas como estos. Y con respecto a eso, la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿de dónde sale la idea de este tipo de proyectos? Digamos, por el trabajo que vos estás haciendo, de la facultad. ¿Cómo sale la idea esa? Bueno, debido a mi trabajo me tocó interactuar con algunos frameworks. Es más, actualmente en el trabajo en el que estoy me estoy peleando con uno. Eh, entonces, estando ahí, peleándome, entre comillas, fue que empecé a pensar, esto podría hacerse de otra manera, el reporte podría ser un poco más amigable, más entendible. Más que nada, además, yo era un miembro nuevo, entonces me costó mucho trabajo entender cómo estaba estructurado, cómo hacer ciertas cosas, cómo interpretar también el reporte. Entonces, eh, fue que dije, ¿por qué no, bueno, por qué no meter mano y ver si puedo hacer, si puedo hacer uno por mí mismo? Este framework ya estaba, por ejemplo, dando este ejemplo, ¿no? Es el framework con el que trabaja la empresa y no se lo puede tocar. O sea, no aceptarían de mi parte decirles, che, yo creo que esto debería hacerse así o así, porque, bueno, simplemente yo trabajo para ellos. Y bueno, fue así que dije, estaría bueno poder empezar a interactuar y ver si podría hacer uno por mí mismo. Y bueno, me di cuenta no solamente que era posible, sino que existen muchas mejoras que le puedo seguir aplicando y que creo que serían muy valiosas para que el funcionamiento pueda ser incluso mejor de lo que ahora es. Ujú.
Escúchame, y en el caso tuyo, este particular, lo que es el proyecto, está orientado al tema de framework para hacer pruebas en entornos, digamos, de tipo BDD. Con lo que vos Sí, estás trabajando, ¿es el mismo entorno? no, no, y es más orientado, no es orientado a funciones o a keywords, como lo hice yo, sino que es más orientado a Page Object Model, Ujú, eh, a funciones de código propiamente dicho sería. Y además utiliza Groovy, no utiliza Java. Entonces, bueno, es diferente en varias cosas. ujú. ¿Y vos para este proyecto has buscado si es que hubiera otros frameworks existentes? Yo conozco que existen varios frameworks e incluso también me tocó trabajar, no trabajar, sino hice cursos para conocer otros frameworks. O hice cursos, perdón, con uno que se llama Protractor. Ujú. Eh, Estaba viendo ahora de meterme un poco más en otro que se llama Cypress, que no utiliza Selenium también para tener esa alternativa. Pero sí, frameworks creo que hay muchos, pero fundamentalmente son adaptados a la aplicación con la que se está trabajando. Yo traté de hacer algo un poco más genérico para que pueda ser utilizado en cualquier aplicación, basándome en todo el tema de las funciones y que además el usuario final lo pueda customizar a gusto, utilizando las funciones o el código de Java para implementar más funciones. Ajá, bien. Y una última pregunta, así ya los dejo a los otros jugadores que también preguntan. En el caso de que vos elegís acá trabajar con Java y has elegido el framework TestNG, Sí. ¿por qué has elegido ese y no JUnit? Tuve Perdón, ¿Por no alguna escuché el último. razón, digo, en particular o porque conocías ya TestNG, venías trabajando en ese y bueno, seguís trabajando en ese? No, fue exactamente al revés. Yo conocía JUnit, venía trabajando con JUnit. Eh, Al momento hice un curso en Udemy para ver más o menos cómo era todo este tema de Selenium, Java y hacer un framework. Ujú. Y en el curso se utilizaba JUnit y preferí TestNG sobre todo por el tema de las anotaciones que utiliza para combinarse junto con Cucumber Plugin. Por eso. Ajá, bien. Claro. Bueno, yo de mi parte no tengo otra pregunta y una vez más, digamos, felicitarte, digamos, por este tipo de proyecto. Muchas gracias. No sé, los otros jurados si tendrán algo para Hola consultar. Joaquín, sí, Hola, ¿qué yo, tal? ¿cómo estás? Bueno, yo Bien. también sumándome a la felicitación de Luis, me parece muy bueno tu proyecto, la idea y el desarrollo que has hecho. Y bueno, por lo que veo, Gracias. digamos, se requiere como mucha experiencia y muchas habilidades técnicas, digamos, para hacer esta automatización. Y bueno, mi pregunta es, más que nada, se basa para saber, digamos, si siempre es conveniente hacer la automatización, o sea, para cualquier tipo de test es conveniente hacer esta automatización o en algún caso no se justifica o no es conveniente hacer una automatización del test. Sí, basado en mi experiencia, diría que no siempre es conveniente, porque en realidad en los únicos casos, no en los únicos casos, pero en los casos que no conviene, es en los casos en los que el test no va a ser necesario que se vuelva a ejecutar. Si es una feature que no requiere que se esté verificando su funcionamiento constantemente o si no es fundamental, no hace falta porque esto hace que el crecimiento de la suite sea exponencial y la suite se vuelve inviable, se vuelve poco saludable porque va a tener o muchas fallas
o el equipo tiene que estar prestándole especial atención de manera constante a por qué se rompió, que a lo mejor sea un caso de un falso positivo o que simplemente el tiempo de espera de la aplicación no era el esperado y que un elemento en vez de aparecer después de 5 segundos apareció después de 10, o si el usuario no tenía un buen internet y no podía acceder a ciertos elementos que a lo mejor terminaban por aparecer, se vuelve inviable por estas cuestiones. Entonces, en esos casos es en lo que yo considero que no es necesario. Si el test no es de una funcionalidad primordial o si no se va a ejecutar de manera constante, no hace falta. Ok, está claro. Bien, por mi parte, no, esa era mi duda, digamos, cuándo era conveniente aplicar un test y cuándo no. Hola. Hola, Sí, no, por mi parte no tengo preguntas, solamente felicitarte por el tipo de proyecto y bueno, gracias. muy interesante la verdad. Bueno, muchas gracias. Me adelanté, pero muchas gracias, era la última diapositiva. Gracias por estar acá y por las preguntas y, bueno, las felicitaciones. ¿Cuánto tiempo más crees que te está quedando para terminarlo? En cuanto al framework en sí o a la parte del informe y esas cosas. A todo lo que te queda para el Sí. proyecto ya. Todo, yo creo que 2 meses más. Porque bueno, del informe al informe no lo empecé todavía y bueno, por las cosas que mostré en la presentación de lo que me falta por hacer, el tema de los archivos XML no me está haciendo tan sencillo. Entonces creo que ahí es en lo último en lo que creo que me voy a demorar más, pero por eso digo que 2 meses. Ujú. Está bien. Bien, sí. Bueno, Eh, ya nos encargamos nosotros acá bien, de, eso. digamos, firmarlo de alguna manera a lo que tenga que ver con el anexo 3 del seminario este. Sí, yo quería decir eso, yo lo tengo al anexo 2 acá en casa. ¿Pero el 2 Ese, está firmado o no? no, ese lo tengo que hacer firmar. Bueno, eso pasalo por correo a todo lo que es el jurado, tutor, todos. Ujú. Cosa de que cada uno vaya firmando en el lugar que corresponda. Y el anexo 3, que era el seminario, ¿tenés algo lleno o está vacío? Todo vacío. No, eso está vacío, creo. Bueno, Sí. ya nos encargamos nosotros de eso de ahí. Bueno, muchas gracias. Está. Bueno, yo hago una pregunta a los jurados. Calculo que quieren deliberar sobre el resultado de la evaluación. Si les Ujú. parece, le pido a Joaquín que nos deje. Corto esta grabación para publicarla y abro una grabación nueva para la deliberación que la guardamos, pero que quede separada. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, de acuerdo. Bueno, Joaquín. ¿Me bajo? Sí, por favor. ¿Vos me Chao, avisas para que Joaquín. vuelva? O- Sí, yo te paso, si no por